Es miembro del Departamento de Estudios Históricos de la Arquidiócesis de Guadalajara y miembro fundador de la Asociación Francisco Godínez Morales AC y de la Asociación Cultural Domingo Lobato AC. Ha participado como ponente en diferentes congresos y actividades que han organizado instituciones como el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical Carlos Chávez, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Museo de la Ciudad de Guadalajara y las asociaciones de las que forma parte. Colaboró en el New World Dictionary of Musical Instruments con un artículo sobre el organero tapatío Francisco Godínez. Es colaborador del programa Sonata Radio de Radio UDG en Lagos de Moreno y actualmente cursa la maestría en etnomusicología impartida por la misma universidad. Y la ponencia que hoy nos presenta lleva el título Consideraciones semióticas y organológicas en torno a la improvisación organística. Gracias, pues antes que nada, al igual que los compañeros que ya han estado antes, agradecer por la oportunidad de presentar esta ponencia y también extender una felicitación al comité organizador, porque bueno, es el segundo año consecutivo que se presenta este encuentro, que es bastante valioso, una aproximación integral al estudio del órgano que me parece bastante acertada, como ya también lo han remarcado varias personas. Estamos hablando, sí, con un sentido orientado hacia la restauración, pero esto no se ha quedado nada más en los aspectos técnicos o materiales, sino que ha ido más allá, y esto pues es algo bastante interesante, este encuentro interdisciplinario. De hecho, y tomando en cuenta la manera en que los aspectos históricos, culturales, sociales, estéticos, expresivos y tecnológicos se encuentran en el órgano, es que encuentro útil que un trabajo acerca del estudio semiótico de la improvisación, como uno de los ejes de la práctica organística, pueda servirnos para la comprensión, para una mejor comprensión del órgano e incluso de los aditamentos que después pudieron haber respondido a esta práctica tan propia del estudio del órgano. La improvisación es la creación musical en el transcurso de la interpretación, una composición realizada de forma extemporánea, y debe buscarse su origen en la del propio hecho musical, toda vez que en algún momento la música fue algo que únicamente se tocaba y se percibía y que únicamente era retenido en la memoria. Esta práctica de la improvisación es además universal, lo encontramos en el gamelán javanés, en el canto épico serbo-croata, en el taksim árabe, en el flamenco español, en las tribus norteamericanas, en la música persa. La música formal de la India, por ejemplo, nos provee de un caso bastante interesante, porque dentro de las ragas, que ya son estos esquemas melódicos, armónicos y rítmicos, encontramos cómo el ejecutante pone a consideración del público las nuevas formas de expresión que de esta manera son aceptadas o rechazadas para formar parte de la tradición con el paso del tiempo. La existencia de la improvisación en todas las formas de expresión humana favorece el intercambio de conceptos provenientes de trabajos realizados en otras disciplinas, cuestión particularmente reveladora cuando se trata de aquellas relacionadas con el lenguaje. El carácter universal, por ejemplo, de la improvisación poética, que ha tenido presencia durante siglos de lo que se puede denominar la protohistoria cultural, donde la única manera de expresión era cantar e improvisar. Este momento es válido para establecer un paralelismo con la música, de donde podríamos encontrar la práctica del discanto, por ejemplo, las primeras etapas del canto llano, que se derivaría también en el canto gregoriano, y de la polifonía. Los primeros sistemas de notación, de hecho, dejaban bastante a la improvisación, eran meras referencias mnemotécnicas que no tenían una esencia privativa. La música para tecla, de hecho, como primer ejemplo de notación, podemos pensar en la península ibérica, en la obra Arte Nuevamente Inventada para aprender a tañer, de Gonzalo de Baena, que aparece en 1540. Y poco después, hablando de música impresa, se da el Arte de Tañer Fantasía de Tomás de Santa María, obviamente también dedicado a la cuestión de la improvisación. A partir de este punto empiezan a ganar en carácter idiomático las obras que se empiezan a escribir para órgano, dejan de tener un carácter general en cuanto a los instrumentos de cuerda pulsada, por ejemplo. Se puede determinar que tras la aparición de la imprenta, de hecho, las piezas adaptadas de obras vocales, las piezas basadas en la improvisación y las variaciones, todas ellas formas que tienen alguna manera que ver con la improvisación, fueron las principales formas que se trabajaron o que llegaron pues a la imprenta. Y de hecho los organistas reconocidos por su capacidad para la improvisación
Se pueden encontrar a Francisco Landini, a Antonio de Cabezón o a Francisco de Salinas, más o menos en esta época, que además todos ellos eran ciegos, lo que nos habla pues de la práctica fuertemente ligada a la improvisación que ejercían. Habiéndose establecido el uso de la notación, el peso de la improvisación siguió viviendo en las ornamentaciones, los passaggi italianos, los agremente los franceses, los graces, las glosas de los españoles, y obviamente en la práctica del bajo continuo, que a pesar de estar establecida, pues era, por así decirlo, un establecimiento de la música que se debía de tocar hasta cierto punto a medias, porque en buena parte quedaba todo a la imaginación del ejecutante, que respondía a patrones estéticos y culturales, obviamente técnicos, que eran convencionalismos que se desarrollaban en esta práctica. Obviamente también la improvisación sobre una nota pedal, que después pasó a ser parte formal y fundamental de la fuga, y la improvisación libre. Sin embargo, la improvisación pasó a tener una estimación menor. A pesar de los grandes exponentes que hubo, no se le vinculaba a la disciplina y a la formalidad con la que se vinculaba a la música que sí estaba escrita. Tenía más que ver, por ejemplo, con las formas menores. Por eso resulta llamativo que con la improvisación organística suceda lo contrario y que se llegue a apreciar las dificultades a las que se enfrenta el organista en su ejercicio. Y esto seguramente tendrá que ver más con los aspectos de ritualidad, con esa flexibilidad que da para acompañar a los momentos variables que suceden en el transcurso de una celebración litúrgica o religiosa. La improvisación además es garantía de autenticidad, puesto que es el resultado de los procesos de síntesis y abstracción que se hacen sobre un momento ritual dado. Por otro lado, la realización de una improvisación necesita de dos clases de procedimientos que se dividen a partir del momento efímero del presente. Unos de tipo precedente, donde entra la memoria, y otro de tipo subsecuente, donde se da la evaluación, la planeación y la creación. Todo esto marca de una manera fundamental el aquí y el ahora al que se debe entregar el organista, y es donde encontramos la concentración que le lleva a un estado de conciencia superior a aquel que se entrega a la improvisación, a una abstracción que en psicología sería denominada la meditación activa o incluso el trance. En otras culturas, como la música tradicional árabe, podemos encontrar que este estado de éxtasis se exige a los ejecutantes. Es el caso del sartaná, donde se encuentra la mayor eficiencia musical. Ahora, basado en Peirce, Tarasti define tres tipos de improvisación. La icónica, que es aquella que parte de un objeto dado; la indéxica, que deriva de una situación emocional que actúa como el detonante; y la simbólica, que parte de las reglas, de las ideas o de los conceptos, o incluso de categorías estilísticas. Pressing, por su parte, encuentra que la improvisación organística se puede dividir en dos: la referencial y la absoluta. La referencial, de la misma manera, estaría basada en un referente, tema o motivo, esquemas predefinidos, y todo esto, según los conceptos de Eco, formarían una enciclopedia, un bagaje común, compartido, bajo el que se expresa tanto el emisor como lo entiende todavía mejor quien lo está recibiendo. De esta manera, las cargas simbólicas son apreciadas, se puede dar lugar a confirmaciones, a desviaciones, a frustraciones, o incluso a esa manipulación de las emociones que se puede dar precisamente a través de la manipulación de los contenidos preestablecidos. El organista que improvisa realiza al mismo tiempo un análisis y una evaluación. Y por otro lado, en cuanto a lo que mencionaba Pressing, tenemos que la improvisación también puede ser absoluta, es decir, aquella que se crea aparentemente sin un esquema previo, aunque obviamente no está inventando ningún lenguaje. Hablamos de un absolutismo relativo porque se está desempeñando de todas maneras dentro de aspectos técnicos bien establecidos. En todo caso, esta dicotomía entre el estilo académico meticuloso y la inspiración nunca se da de modo terminante, siempre se da de una manera combinada en diferentes grados de equilibrio. Sobre este punto puede aplicarse un modelo desconstructivista como el de la Différance de Jacques Derrida a la sonata Opus 27 número 2 de Beethoven, que desde su propio título, pues una fantasía, parece adecuada para abundar sobre el tema. En esta obra se confrontan dos campos semánticos que se definen mutuamente a través de las exclusiones que practican el uno sobre el otro. Es decir, tenemos una sonata, tenemos una fantasía, y en ella se enfrentan una estructura fija a la flexibilidad estructural manejada por
el compositor, el plan definido que requiere la sonata contra la excursión tonal a la que se entrega también el compositor, o incluso el carácter de una melodía rica enfrentado a lo que encontramos, que es el gran uso de los arpegios y de la melodía por grado conjunto. Es decir, nos encontramos ante una pieza que no tiene los suficientes elementos para ser considerada en un modo absoluto, ni una sonata ni una fantasía. Todo esto nos lleva a pensar, según lo que nos plantea el semiótico Erotarasti, que el proceso de la improvisación no debe ser estudiado en el enunciado, sino en el proceso de la enunciación, es decir, debe analizarse desde la semiótica de la comunicación y no de la semiótica del significado, a la que podría atender si nos fijáramos nada más en el producto terminal. Ahora bien, todos estos modelos semióticos que se han presentado siempre han tenido una relación directa o han sido comprobados en cuanto a la cuestión de la lingüística. Hay que pensar entonces en las similitudes que pueden tener precisamente la música con el lenguaje. Podemos encontrar obviamente que las dos son, ya hablando de la poesía, por ejemplo, artes del tiempo, artes elocutivas, y se puede establecer directamente una comparación con la retórica, en un plano más básico, una comparación con el lenguaje oral como un medio de comunicación. En este sentido, ya Leonard Bernstein pronunciaba que era la música una forma más elevada de expresión verbal, que provenía directamente del lenguaje al eliminarse algunas de las inflexiones necesarias para la enunciación. Esta era una manera de reescribir el morfema, pero finalmente ambos procesos comunicativos, pues lo que compartían era que manejaban o articulaban una serie de símbolos sonoros. Las raíces de estas consideraciones iban hasta la teoría generativa de Chomsky y también a algo que por derivación él defendía, hablando de Bernstein, que era la monogénesis, estas protosílabas y protopalabras que pudieran existir en todas las culturas como parte precisamente de las propiedades que tenemos todos a nivel fisiológico en nuestros órganos de fonación. Pero esto lo que tiene que ver es pues, volver a hablar de ambos como procesos de articulaciones de señales acústicas. A principios de la década de los 80 ya se generaba incluso una teoría de la música tonal con aspectos generativos de Lerhal y Jakendorf, donde los mismos principios jerárquicos de agrupación, reducción y preferencia eran pues, traslapados a la cuestión de cómo podíamos o cómo estábamos percibiendo la música en un estudio que tiene mucho que ver también con la psicología de la percepción. Sin embargo, más allá del acto fonológico y de la estructura de sintaxis que posee, debe enfatizarse el hecho de que mientras el lenguaje hablado implica significación, la música es finalmente un código que tiene propiedades sistémicas debido a un sistema de reglas. Al igual que sucede con otros códigos, la música posee un simulacro de significación. Esto me lleva a plantear que un campo de investigación de la comunicación que puede permitir encontrar nuevos puntos de contacto entre música y lenguaje oral es precisamente de los sustitutos acústicos del lenguaje. Ya le encontramos un universo de ejemplos donde la comunicación se realiza mediante expresiones emocionales como el silbido o el llanto u otros sistemas de abreviación que muestran paralelismos entre la intensidad, forma, ritmo y sentido tonal del habla. Existía una correspondencia entre los diferentes tamaños de las unidades lingüísticas y esto ha sido aprovechado en diferentes culturas para facilitar incluso el acercamiento de diferentes textos a la gente, sobre todo con un sentido ritual. El texto es el que determina con su carga métrica la rítmica del componente melódico y esto es más eficaz cuando se trata, como decía, de transformar y transportar mensajes asociados a la ritualidad. Herzog ya hablaba en la década de los años 30 pasada de cómo el ritmo de la música folclórica y del propio Lied se correspondían con el ritmo del habla. Esta codificación dio lugar a que el lenguaje tuviera influencia sobre el estilo de la música instrumental a través de patrones de canto, primeramente. Así es como la música y en particular la improvisación pueden considerarse próximas al lenguaje oral. El organista que improvisa desarrolla un discurso en base a su bagaje técnico, a su creatividad, a su capacidad de síntesis y resulta realmente difícil, como estipulaba Stephen Bloom, considerar la improvisación de un instrumentista sin recurrir a la terminología propia de la retórica o imaginar precisamente este proceso discursivo. Ahora bien, ya enfocándonos en la parte que tiene que ver con la improvisación organística, encontramos que las primeras prácticas cristianas
estaban marcadas por un éxtasis religioso, de expresiones espontáneas y emocionales netamente. De la música de órgano, una vez habiendo sido incluida a esta ritualidad, se esperaba, por tanto, una influencia sobre el estado de ánimo, que después fue derivando o se fue concretizando en solemnidad, en recogimiento, en serenidad e incluso en consuelo. Esta responsabilidad para el organista le generaba una especie de vínculo con la divinidad, al igual que sucede en otras culturas donde se les considera a los músicos que improvisan en favor de un ritual como vehículos de un factor sobrenatural. El organista, por tanto, se muestra sensible a las necesidades de aquellos a quienes va dirigida su interpretación. Es una solución para adecuar el discurso musical a las variantes propias del ritual, y es algo que el canto además es incapaz de hacer por sus propias necesidades de adecuarse a un texto. Esto es en sí un sistema por el que se generan composiciones aplicadas. Este carácter funcional que tomó el órgano dentro del espacio ritual más importante del mundo occidental le incluyó entre los elementos que, junto a gestos, espacios o tiempos que adquieren por convención una carga simbólica en tal contexto, lo llevan pues a adquirir incluso poderes extraordinarios, ¿no? Estas propiedades sonoras, además del órgano, se acentúan cuando las consideramos como tan cercanas a las de la emisión vocal, porque esto fue lo que las hizo desde un principio el medio ideal para la recreación de la música de textura polifónica. En otro sentido, hay que recordar que improvisar como término no fue adaptado, no fue incluido en la literatura hasta los siglos XIX y XX, y primero incluso como un sustantivo antes que como un verbo. Ejercida además durante siglos de servicio religioso, al entrar en contacto con el romanticismo pasó a tener formas más cercanas al concertismo y obviamente al virtuosismo, con lo que ganó nuevas cotas de libertad. Aspectos del órgano como el diseño fónico, la capacidad de registración, se valoraron entonces bajo una nueva perspectiva por parte de los organistas. En este punto ya destaca la escuela francesa, que desde mediados del siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX, pues dio al mundo una camada de organistas improvisadores como Guilmant, Guigout, Dupré, Franck, Tournemire, Vierne, Cocherot, Messiaen o Langlais. Guigout, de hecho, en 1885 establecía una academia que heredaba el modelo del suizo Léon Bellman. Ahí se formaron André Fleury, Roussel y, bueno, en este sentido también tenemos que el Mittermeier, que fue el predecesor de esta escuela. Quiero mostrarles aquí algo que me resulta muy interesante, porque en esta escuela de Guilmant estudió Francisco Godínez, el tapatío organista, y precisamente en sus archivos se encuentra esta fotografía, de la que solo he encontrado una copia más en la Biblioteca Nacional de Francia, en los archivos digitales que tienen a disposición. Al centro podemos observar precisamente a Guilmant, de este lado podemos encontrar a Bellman, y en el busto quien aparece es precisamente Mittermeier. Esto es al interior de la academia que tenía en París. Pues bien, se generaron numerosos métodos para la improvisación que sin embargo no eran más que reglas para organizar el hecho musical. Muchos organistas coinciden en que existe una incapacidad para enseñar a crear. Realmente lo que se enseñan son normas y disposiciones técnicas. Como decía Langlais, finalmente el objetivo de la improvisación era llegar a ser capaces de reproducir en el órgano todo aquello que se está pensando, una especie de proceso transductivo que llegue a diluir las barreras entre la psique del músico y los sistemas de percepción del oyente. No debe perderse además que el público es una parte integral de este proceso, a diferencia del público que participa en un recital donde se toca música ya terminada, por así llamarla. El público siempre está dando una retroalimentación al organista, aunque sea de manera indirecta, participa con una especie de retroalimentación, de aprobación o desaprobación que va guiando o va influyendo en el discurso que va generando el músico en este momento. Pues bien, desde el peso de la actividad, dado el peso, perdón, de la actividad relacionada con la improvisación en la práctica organística, es inevitable estimar que algunos de los aditamentos técnicos que se fueron incorporando al instrumento hubieran tenido como origen, al menos parcial, el interés por facilitar las labores del organista entregado a la labor de la improvisación. Los datos históricos sobre el origen de estos sistemas son siempre
difusos o al menos dispersos incluso en cuestiones cronológicas. Sin embargo, a través de los resultados obtenidos con cada una de las innovaciones es posible plantear hipótesis firmes sobre aquellos casos en los que la improvisación pudo tener al menos una buena parte de influencia. Me gustaría empezar entonces nombrando primero que nada al pedal de crescendo, el pedal de la báscula que conocemos, que va agregando o retirando los registros ordenados previamente de acuerdo a su intensidad, ordenados obviamente por el constructor. En este caso pues brinda una acción expresiva de respuesta inmediata, pero que no es preparada por el organista, quien simplemente lo va utilizando, pero va realizando una valoración y regulando su efecto, aceptando de alguna manera la combinación resultante, dado que si bien no podrá cumplir con un deseo preciso, sí liberará al organista de la necesidad de ocupar su atención en la elección y activación de los registros. Es decir, permite una utilización inmediata del instrumento y deja libre esta parte de la inventiva, que es en la que debería estar más ocupado en aquel momento el organista. Lo mismo sucede con las combinaciones fijas, que son combinaciones predeterminadas, organizadas en función también de la intensidad sonora. No pueden modificarse para responder a un plan elaborado por el organista, pero en contraparte le ofrecen una forma inmediata de configuraciones expresivas, por muy básicas que puedan estas ser. Así puede adecuarse incluso a la intensidad de la música vocal que vaya a ir acompañando, sea esta un solista, que puede ser el propio presbítero, sea el coro, sean los feligreses, o sea cualquier otro grupo, incluso un coro profesional al que tenga que acompañar. El piano pedal automático es otro sistema que permite registrar automáticamente los juegos y acoplamientos que involucran al pedalero en relación con la registración de cada teclado. De hecho, Alberto Merklen, en su libro Organología, hacía una descripción de este sistema poniendo la ejemplificación de un organista que debía interrumpir el flujo creativo de su improvisación por no poder contar con un sistema que cambiara estas sonoridades cuando él cambiaba de manuales, de manera que tenía que hacer de una manera mecánica, de manera actual, todos estos cambios que hubiera querido desear. Estos tres sistemas a los que me he referido obviamente fueron desarrollados en el siglo XIX, sobre todo en el momento en que fueron perfeccionados, pero vamos, tendrá que ver con el momento en que la improvisación ganó todavía un peso, como lo decía hace un momento, dado su acercamiento o su influencia por el romanticismo, pero tenemos otros elementos que pudieran también juzgarse dentro de esta forma, como podrían ser dentro del barroco los registros llamados de juguetería, que responden a un interés simbólico o representacional y son empleados por el organista discrecionalmente para realzar o contrastar diferentes momentos del hecho musical. Es una herramienta comunicacional de primer orden al servicio del mensaje improvisado. Las emulaciones, además de campanas, de cascabeles, de viento, de pájaros, de tambores, parecen denotar una alegoría hacia los espacios abiertos, una iconicidad de paisajes sonoros no limitados a las circunstancias situacionales en las que encontramos el instrumento. Los anteriores ejemplos nos permiten comprobar que la improvisación, al funcionar como un canal de comunicación de la mayor importancia dentro del marco organístico, condiciona funcionalmente el propio diseño del órgano, dando como resultado la inclusión de herramientas que faciliten su desarrollo. Estos mecanismos pueden reconocerse en función del tipo de ventajas que aportan, orientadas a disminuir al máximo el tiempo intervenido en la toma de decisiones y en procedimientos técnicos. En resumen, a facilitar la inmersión de la creatividad, de la inventiva y de nuevas vías para incidir sobre la emoción. En este sentido es que se proponía al inicio del trabajo que el estudio de los aspectos relacionados con la práctica de la improvisación puede aportar nuevas perspectivas a la comprensión del órgano tubular de una manera más integral. Muchas gracias. Bueno, si alguien tiene preguntas. Eduardo, muchas felicidades. Muy interesante. Hay un texto, no sé si lo tengas, pero yo creo que puede complementar tu investigación. Cuando Caballé-Coll inventó el pedal de acoplamiento para hacer que pudieras ajustar los teclados al mismo tiempo sin tener que moverlos manualmente, hay un texto, no me acuerdo qué organista lo narra, pero dice que cambió completamente la forma de usar los órganos, al menos en ese momento en París,
porque ahora el órgano favorito para improvisar era el órgano Caballé-Coll, además de todas las cosas que inventan, ¿no? Y que pues lo hacen ser el órgano francés más importante, yo creo que hasta el momento. Pero ese texto es muy bonito porque narra cómo el organista se siente pleno tocando los Caballé-Coll solamente por poder usar el pedal de acoplamiento. No lo conocía, muchas gracias, y además tiene mucho que ver, ¿no? Que sea el órgano francés, pues, por excelencia, y que de alguna manera va en ese sentido, ¿no? Lo que digo, si el órgano francés está respondiendo en ese momento donde la improvisación gana tanto peso, pues que haya podido desarrollar esta herramienta y que un organista lo haya recibido, lo haya percibido de aquella manera. Muchas gracias. Sí, es un texto que está de hecho en internet, en la fundación, si quieres después. Ah, sí, me pasas el dato, por favor. Muchas gracias. Pues, gracias, Eduardo. Pienso en el órgano de Pepe Mazalco y en varios otros en que realmente no hay lugar para colocar una partitura, ¿no? Y pienso en lo poco que sabemos realmente de la utilización de los órganos y qué es que se tocó, cómo, qué sabía un organista en Mazalco en el siglo XIX o cosas así, ¿no? Incluso recuerdo, pues muchos dicen que la música escrita que ha llegado a nosotros no se tocaba nunca, o poco, que realmente era un modelo para cómo improvisar, ¿no? Era una cosa para estudiar y no para tocar. No sé qué piensas de eso. Sí, de hecho lo mencionaba como los primeros sistemas de notación, incluso pensando antes en el canto, en la notación en campo aperto, que es precisamente esto, un sistema para reforzar la mnemotecnia nada más, pero que una vez perdida esa línea de transmisión oral, pues se perdió completamente el sentido que hubiera podido tener aquella música. No podemos ya reconstruirla precisamente porque respondía a un uso que tenía que ver con una tradición que se daba en ese momento. Y efectivamente, y me parece muy interesante tu observación, no había caído precisamente cuántos de estos órganos no tienen un espacio para el papel impreso, pues eso nos habla precisamente de la manera en que la improvisación era quizá la práctica preponderante. Muchas gracias. ¿Alguien más? Muchas gracias.